El tema de el FES, el Fondo Estatal de Educación Superior, y el pleito que tienen con Rodrigo Chávez. Voy a hablar de ese tema en este video. Buena gente, soy Edito y bueno, vamos al tema. Ok, primero que todo voy a hablar desde un punto de vista muy superficial, em, y un punto de vista bastante propio mío y sesgado. Ok, entonces tómenlo en cuenta. Habiendo dicho eso, empecemos. El pleito se radica principalmente, por lo que he leído y entendido, en que pues las universidades públicas, eh, específicamente la UCR, y la UNA son las que más bulla hacen porque son las universidades públicas más grandes que más plata reciben del gobierno central y que tienen más gente en general, ¿verdad? Es normal. Y las que reciben más plata de la FES, creo que, no sé, la UCR cerca del 50 y creo que la UNA cerca del 25% del presupuesto estatal que se les brinda por año, ¿verdad? Bueno, el punto es que se pedía más o menos un aumento, del 2%, ¿verdad? Que se le brindara a esas universidades y pues al final no hay ningún aumento, entre varias razones, porque como que pidieron que les dieran una contabilidad exacta de cómo se gastaba todo el arroz y también em, les dijeron que no había inflación. En Costa Rica, de hecho, la inflación eh, de los últimos años, específicamente el último año, ha sido negativa, ¿verdad? No, no hay inflación. Eh, Aparentemente, ¿verdad? Por lo que dicen los datos oficiales. Vamos a ver todo esto. Y pues no quisieron hacer el aumento. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí leí que más o menos el porcentaje que se le brinda a la educación en Costa Rica, no sé cómo funciona eso exactamente, pero estaba pactado aparentemente un 8% anual, ¿verdad? Y pues no se les brinda eso, por lo que entiendo se les brinda como el 5 punto algo por ciento, entre el 5 y el 6%. Entonces, pues se pide que se respete, entre comillas, ese porcentaje del 8%, ¿verdad? Ok, entonces lo que yo entiendo es que no les quisieron dar o no les están queriendo dar el aumento con respecto al monto que les dieron el año pasado, ¿verdad? Porque ese monto que les dieron el año pasado ya corresponde al 8% del PIB, pero de otro año, no del año pasado, ni siquiera de este tampoco, menos de este porque el PIB de este año es mayor, em, por lo que vamos del año al menos. Y pues obviamente los sectores más estatistas, las mismas universidades públicas, que son obviamente estatistas, ¿verdad? Son pro gasto público porque reciben la plata, entonces obviamente van a estar de ese lado, pues están pidiendo que les den más plata, ¿verdad? Eso es básicamente el tema. Aparentemente lo que ya está pactado de manera reglamentada, legalizada, o no sé si ni siquiera en la constitución o qué, pero así básicamente, esa es la gran historia, ¿verdad? Ahora, ya de por sí se les da mucha plata. El pleito radica principalmente en que, pues, obviamente este señor Rodrigo Chávez es un pleitero, eh, y este
pues ahí el pleito que se están echando es que hay rectores o gente en la misma institución de la UCR principalmente que pues malgastan de esa plata, ¿verdad? La usan, por ejemplo, el tema de la famosa cena que hubo en el Novillo Alegre por varios millones, por más millones, por como 800.000 colones, ¿verdad? Que son como un millón, como 1.500, $1.700 por ahí. Y obviamente un burumbum por ese tema. Y bueno, de ahí se agarra Rodrigo Chávez, más otras historias, ¿verdad? De por qué no quieren darle el aumento y demás, ¿verdad? Aquí muy superficialmente y es mucho lo que he escuchado. Así que no tomen mi palabra así tan a pecho, ¿verdad? Pueden investigar ustedes directamente para tener información más precisa. Pero por ahí van los tiros. Entonces, eh, ¿cómo que son? Ay, puta más tonto. Eh, ok, va mi opinión, ahora sí. Eh, Sinceramente no sé cómo está eso pactado, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Costa Rica está en déficit desde hace años, desde la época post-Abel Pacheco, que él se fue como en 2008, el último presidente de Unión Social Cristiana, del PUSC, ¿verdad? Que yo creo que fue el último buen presidente que hubo en Costa Rica, de verdad. Eh, este, Porque ese señor, de hecho, lo que se le reclama históricamente es que no hizo nada con la plata, y por lo tanto hubo un superávit, ¿verdad? Había liquidez, había plata, porque ese señor no hizo nada, no movió impuestos, no construyó nada de obra pública, no incrementó en gasto público de ninguna manera, y la verdad es que eso es consecuente con el partido Unión Social Cristiana, porque el partido Unión Social Cristiana es un partido reconocido en Costa Rica como centro derecha, y especialmente eh, bastante liberal en lo económico, o sea, bastante capitalista, pues. Y es normal que pues no busquen aumentar el gasto público y más bien busquen disminuirlo y aumentar pues las arcas, ¿verdad? Y por eso lo del superávit. El punto, que Costa Rica desde que se fue ese señor en 2008 y llegó Oscar Arias, que ese es más bien del partido de centro izquierda y que le gusta gastar más plata, ¿verdad? Y que le gusta endeudarse más. Bueno, desde que llegó ese señor, el Oscar Arias y después Laura Chinchilla, que también es de Liberación, y ya después todavía más a la izquierda los del PAC, que son más izquierda, ¿verdad? Que más centro izquierda, son pura izquierda. Em, pues esos señores, pues la deuda pública nunca en realidad ha bajado mucho. De hecho, en este señor, el Rodrigo Chávez, el presidente que llegó en 2022, em, tomó una deuda y la logró bajar. De hecho, de lo que fue 2021, que veníamos de un año post pandemia, entonces es normal que sea un poco más alto, la bajó un poco. De hecho, la bajó como del 5% del PIB al 2,74% más o menos, casi la mitad. En términos porcentuales del PIB, en términos absolutos, la bajó como casi 1.000 millones de euros, porque estoy viendo unos datos aquí que están en euros. Em, entonces, pero desde entonces, digamos que el último dato que tengo aquí de 2024 es que el déficit es del 3,73% respecto al PIB. Y en términos absolutos es de 3.334 millones. Esto fue en 2024 de euros, que es todavía menor al de la era pandemia del 2019. ¿Ok? Es más, todavía menor del 2018. No, 2019. 2018 sí es mayor. Em, entonces, pues ha habido un poco de recortes y han habido un poco de más responsabilidad fiscal por parte de Rodrigo Chávez,
pero tampoco demasiada, porque si bien respecto al PIB es de 3.73% de PIB, el déficit sigue siendo un déficit. Y en términos absolutos es mayor a los últimos, es el mayor de los últimos 4 años, desde 2021 hasta 2024, el mayor fue el de 2024, ¿verdad? Y eso que no tengo los datos de 2025, que ya cerró, y obviamente 2026 no, porque ese no ha cerrado, pero no tengo los datos de 2024 actualizados, entonces puede ser que los datos eh, sean este, diferentes, un poco mayores, un poco menores, no sé. El punto, este, que hay, hay déficit público en Costa Rica. De hecho, yo creo que en la mayoría de países del mundo, por lo menos los países eh, que muestran sus gastos de manera, eh, o su información fiscal de manera honesta y clara, pues la mayoría de esos países están en déficit fiscal, ¿verdad? Eh, la deuda pública de Costa Rica para 2024 estuvo en 52.600 millones de euros, ¿ok? Eso es el número más alto en la historia de Costa Rica, en términos absolutos. En términos del PIB, es la menor desde el 2019, perdón, que es ahorita en ese 2024 era del 59% del PIB, bajó respecto al 2023, que era de 60.40, respecto al 2022, que era 61.43. Pues bajó, pero en términos absolutos subió. ¿Por qué pasa esto? Porque el PIB sube, o sea, hay más ingresos en el país, hay más plata que entra, en teoría. Entonces por eso, si bien en términos absolutos subió lo que es la deuda, en términos relativos respecto al PIB, bajó, ¿ok? Ok, ahora, eh, aquí hay ciertos matices, pero yo creo que uno de los más importantes es el tipo de cambio de Costa Rica. Para los que no sepan, en Costa Rica, yo creo que Costa Rica es el país latinoamericano o el país de América que más ha, este, donde más, mejor dicho, se ha, este, valuado su moneda, ¿verdad? Respecto al, al dólar estadounidense. Con esto me refiero de que el colón costarricense, que es la moneda que se usa aquí, este, ha subido mucho más su valor, o no ha subido mucho más, pero bueno, sí, que el dólar estadounidense, ¿ok? Entonces, respecto al dólar estadounidense, mejor dicho, entonces, si antes un dólar estadounidense valía por ahí de 600 colones costarricenses, ahora un dólar estadounidense eh, está como en 450 colones estadounidenses, o sea, unas bajadas significativas. En ese aspecto sería una bajada como del, o una subida, mejor dicho, del 25% más o menos, del colón respecto al dólar. Y eso hace que las importaciones, o no las importaciones, más bien las exportaciones que se hagan, que se hacen en dólares estadounidenses, porque la moneda de cambio global es el dólar estadounidense, obviamente. eh, Cuando se pasan a colones costarricenses y se pagan los impuestos que hay que pagar, ¿verdad? Los aranceles, los impuestos de no sé cuánto y todo lo que se hay que pagar, eh, pues sea un valor mayor por el hecho de que el tipo de cambio está muy bajo, ¿ok? Entonces, como el colón costarricense ha subido mucho su valor, al exportar un bien y venderlo en dólares en otro país, eh,
Eso provoca que se reciban más colones ahora que lo que se recibían antes. Y por lo tanto, el PIB sube, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, básicamente por ahí andan los tiros. Y también lo que se recauda en colones, como ahora se ocupan menos colones para hacer un dólar, pues eso hace que el PIB sea mayor. ¿Ok? Entonces por ahí andan los tiros. Eh, yo creo que ese es el factor más importante, pero hay otros factores también que hay que tomar en cuenta, que no voy a entrar en detalle, la verdad, pero el punto es que si bien sí yo creo que ha habido un incremento del PIB significativo, yo creo que es un poco engañoso por el tema del tipo de cambio y no es tan significativo como se quiere hacer ver o como aparenta, ¿verdad? Por el tema del tipo de cambio. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Verdad? Hablando ya, hilándolo con el tema de la FES y demás. Que Costa Rica, si bien tiene una deuda con respecto al PIB relativamente baja si se compara con otros países occidentales un poco desarrollados, eh, sigue teniendo una deuda muy alta, ¿ok? Y con una situación muy volátil con el dólar y con el colón, que es un poco engañoso y eso puede ser temporal. No digo que las cosas vayan a ir a peor, ¿verdad? Dependiendo de cómo se haga todo. Pero sí, la deuda está muy alta. Entonces, es normal que como la deuda está alta, como hay un déficit, no se quiera gastar más dinero del que se está gastando ya este, en el sector público en general. O sea, no se quiere gastar tanto dinero del gobierno, ¿verdad? Porque ¿verdad? Así funciona la plata del gobierno, no es plata del gobierno o plata del Estado, eso es plata de los costarricenses, básicamente, de los empresarios que pagan sus impuestos, de los que exportan bienes fuera del país y de los trabajadores que pagan parte de su salario este, en, en la renta, además de los costarricenses que traen cosas del exterior y pagan los aranceles y demás, ¿verdad? Básicamente son impuestos, impuestos, impuestos que pagamos a final de cuentas todos los costarricenses de alguna u otra manera, de manera directa, como el impuesto sobre la renta, o de manera indirecta, como el IVA, como el impuesto de las empresas, ¿verdad? Que tienen que pagar por el trabajador, además de que el trabajador paga un impuesto y demás. Ok. El punto es que está subiendo peligrosamente, no sé qué tan peligrosamente, pero está subiendo el, la deuda y el déficit no está tan mal, pero es un déficit y eso hay que controlarlo finalmente. Ok. Entonces, eh, yo soy liberal, ¿verdad? Yo soy anarcocapitalista, yo estoy en contra del gasto público, especialmente el gasto público desmedido, y especialmente cuando el país se endeuda, cuando está en déficit y cuando los que van a tener que pagar eso son los jóvenes. Entonces, o sea, la deuda pública son impuestos futuros a los jóvenes, básicamente así funciona, ¿ok? Eh, ya que es una deuda hoy que se tiene que pagar el día de mañana. Entonces eso hay que pagarlo y sacarlo de algún lado y eso se saca de algún lado por medio ya sea de inflación, que igual es una forma de impuesto a los pobres, y esa inflación se hace por medio de impresión de moneda usualmente o inclusive más endeudamiento del sector público, del gobierno central. Este, o directamente, que es la forma más común, poniendo más impuestos por algún lado, subiendo los impuestos ya existentes o poniendo un impuesto extra que no exista, o combinación de ambas, ¿verdad? El punto, eh,
Que a mí me parece bien que no se aumente lo que ya se le pagó el año pasado a la FES, al Fondo Especial de Educación Pública Superior. Me parece bien por el tema de que hay un déficit especialmente y que la deuda está alta, ¿ok? Ahora, que la deuda esté alta no es culpa especialmente de las universidades públicas, son parte de la culpa, pero principalmente el que tienen que encargarse de recortar es el gobierno central y de la Asamblea Legislativa y demás. Obviamente si no se ponen de acuerdo y si el Ejecutivo tampoco hace decretos para que se hagan recortes realmente significativos, de poco hay que hacer, ¿verdad? Nunca va a terminar de haber deuda y nunca va a terminar de haber déficit. Entonces hay que, de alguna manera hay que recortar. Y de ahí, por la parte de recortando la FES, yo creo que es una medida adecuada de recortar, más cuando se sabe que hay casos de mal uso de los fondos públicos, básicamente, ¿verdad? Ahora, eso, el mal uso de fondos públicos no pasa solo en la UCR o en las universidades públicas, eso pasa en todo lado. Es más, eso pasa hasta en las empresas privadas. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas privadas no le roban coactivamente la plata al pueblo, ¿verdad? Las empresas privadas venden un producto o servicio y si usted lo quiere comprar, lo compra y si no lo quiere comprar, no lo compra. El, el gobierno central no funciona así. Usted tiene que pagar impuestos, quiera o no. O sea, usted no puede decir, ¿verdad? El famoso contrato social. No firmo mi contrato social, me vale verga. Y no voy a pagar mis impuestos por mi trabajo, ni voy a pagar el IVA, ni voy a pagar nada. ¿Verdad? Así no funciona. El gobierno es una mafia gigantesca y usted tiene que pagarla. ¿Ok? Y no voy a verlo desde un punto de vista capitalista, sino desde un punto de vista lógico y consecuente. Si hay deuda, alguien tiene que pagar esa deuda. Y si esa deuda se impaga, ¿verdad? Si el país incurre en default, ¿verdad? Y decide no pagar la deuda porque es un gasto gigantesco, que lo es, eh, eso es peor todavía, porque puede ser que el gobierno, un estado o gobierno irresponsable, estatista, ¿verdad? Que quiere hacer las instituciones públicas más grandes y gastar más plata a los costarricenses de manera coactiva, diga, no voy a pagar esa deuda pública y me vale verga. Que se vaya a la mierda todos los que prestaron plata, que se vayan a la mierda. Bueno, eso soluciona una parte del problema, ¿verdad? Eh, y bueno, solucionaría el grandísimo problema de la deuda. ¿Qué es lo que pasa? Si eso, si, si se incurre en el impago, si se incurre en el default que le llaman, que el default es cuando alguien en bancarrota, pues, bancarrota de un país, que es no pagar los préstamos básicamente, eh, si se incurre en eso, pasan muchas cosas. Primero, si ocupa Costa Rica plata en el futuro, nadie le va a prestar porque no hay confianza, ¿ok? Y si le terminan prestando, esas tasas de interés altísimas que son un despropósito total y van a terminar siendo posiblemente impagadas y el problema se va haciendo peor, una bola de nieve más gigante, más grande. Y segundo, en inflación. Al no haber seguridad fiscal en Costa Rica, pues eso va a incluir en inflación y al haber inflación, la plata que ganan especialmente la gente menos privilegiada y más pobre, que es la que no tiene usualmente bienes de mucho valor, bienes o activos, mejor dicho, eh, pues van a ver diluida su plata y les va a cansar menos y van a terminar siendo más pobres por culpa de esa inflación. Su plata, ¿verdad? De manera real va a valer menos. De manera nominal pueden tener lo mismo que ganaban antes, de manera real la plata que tienen vale menos por la inflación. Entonces es un tema gigantescamente problemático no pagar la deuda y por lo tanto hay que hacer varias cosas, refinanciar la deuda con mejores términos o directamente recortar y pagar la deuda, ¿verdad? Recortar del sector público y pagar la deuda. Entonces, me parece bien que
que no se quiera pagar más a la FES. Es más, yo hasta recortaría de lo que se está pagando, porque es un despropósito la cantidad que pagan. Eh, y segundo, también recortaría por otros lados, porque, a ver, el gobierno central no quiso subir esa vara, pero por otro lado contratan a Open English, no sé qué, que es una empresa privada. Ahora, lo de Open English creo que fueron 74 millones de dólares, que 74 millones de dólares es una mierda, es insignificante. Eh, aunque, puta, creo que eran como 150.000 millones de dólares lo que se le daba a la FES por año. Ahí me corrigen si me equivoco. Em, y 74.000 millones, perdón, 74 millones de dólares de 150.000 millones de colones representa como son como 30.000 millones de colones. Entonces es como un eh, 20%. Sí, sí, como un 20%, 20 y tanto. Y es mucha plata, ¿ok? Entonces, a menos de que se pague un 25% menos a la FES y se pague eso a Open English en lugar de la FES, para que mucha gente vaya y aprenda el inglés, entre comillas, ¿verdad? Porque ahí fijo hay corrupción también. Donde está el inmiscuido el Estado hay corrupción siempre. Em, yo no lo vería tan malo. Pero si están gastando 74 millones de dólares y además se sigue pasando lo mismo en otras salidas, pues eso no ayuda para nada. Yo la verdad eso de Open English no lo habría hecho. Me parece un gasto, un gasto más, ¿verdad? En lugar de pagar 74 millones de dólares, ¿por qué mejor no este, buscamos disminuir esa hueputa deuda? ¿Verdad? O hacer cuestiones más responsables. 74 millones de dólares no significa nada para 52.000 millones de euros, ¿verdad? Eso no representa, creo, ni el 1%. No, ni el 1% no, ni el 0.1%. Pero todos esos gastos de mierda van acumulándose. Y eh, no, no es justo que se sigan aumentando gastos a costa de los costarricenses en general. Entonces, para resumir, me parece bien que no se aumente el, el porcentaje que se le va a dar a la FES de plata, ni siquiera el monto absoluto me parece bien. Me parecería mejor inclusive que recortaran un poco de eso, aprovechándose de los temas de corrupción, que ojo, la corrupción ocurre en las instituciones estatales, hay corrupción. No es exclusivo de las universidades, pero también en las universidades pasa. Eh, el tema de Open English, la verdad es que me parece estúpido, no me parece. Ojalá y mucha gente termine aprovechándolo y eso termine subiendo la cantidad de gente que trabaja en el mercado laboral o que la gente que trabaja pues logre un mejor ingreso y todo, pero no creo que sea sustancial, la verdad. Y Open English además tiene algo de mala fama, entonces la verdad lo de Open English me parece un poco una mierda. También yo lo que hubiera hecho es no hacer el aumento, recortar la FED más y no hacerlo de Open English, la verdad. Eh, además, bueno, hay otros temas, ¿verdad?, en los que se gasta la plata del gobierno central, pero bueno, aquí básicamente quería hablar de la FES y por ahí tangencialmente hablé un poco del tema de Open English. Si les gustó el video le pueden dar me gusta, si no les gustó le pueden dar no me gusta, pueden suscribirse para ver más videos míos jugando Clash of Clans, otros juegos o comentando cualquier tema como el de hoy, este que se me ocurra comentar. Pueden dejar un comentario en la caja de comentarios, con gusto lo leeré y nos veremos en la próxima. Nada más recuerden, si los servidores públicos ustedes los terminan escogiendo, ustedes tienen derecho a reclamarles. No importa que ustedes hayan votado por un servidor público porque consideraban que era mejor que otro y al final ese servidor público que escogieron terminó siendo malo en cualquier aspecto. Puede ser que sea menos malo que el otro, pero sigue siendo malo. Usted
tiene derecho a reclamarle a los servidores públicos. Esa gente vive a costa de su plata, le roban su plata de manera coactiva. Usted tiene derecho a reclamarlo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¡Viva la libertad! Recuerden que para una sociedad más próspera necesitamos que haya menos intervención estatal y más libertad, protección de la propiedad privada, de la vida y de la libertad como tal. Y pues nada más, gente. Se cuidan, nos vemos en la próxima y gracias por ver el video. Chao. Terminemos este ataquecito, nada más. Bueno, dejémoslo aquí, la verdad. Pura vida, gente, nos vemos. Chao.